Nos ponemos en nuestros pies para leer la palabra de Dios con reverencia. No estamos leyendo una carta cualquiera, no estamos leyendo un libro cualquiera, estamos leyendo la palabra de Dios. Josué capítulo 7, versículo 2 en adelante. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo, yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. ¿Y qué sucedió? Y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? La espalda, delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Te damos gracias, Dios, en este día por tu palabra. Señor, nos preparamos para recibir el alimento espiritual, este banquete que has preparado, Señor, para este día, por medio del cual, Señor, queremos que coloques la visión correcta en nuestros ojos, ya que queremos, Señor, tener el discernimiento y queremos tener la sabiduría para comprender lo que tu palabra nos enseña el día de hoy y poderlo llevarlo a una práctica. Háblanos, Señor, en este día, porque estamos dispuestos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Un problema, diga conmigo, un problema. ¿Qué se presentó en el texto? ¿Cómo lo ven el problema? ¿Pequeño o grande? Imagínense que Josué venía de una victoria grande, que era la victoria de Jericó. Era una ciudad amurallada. Era una ciudad que tenía una gran muralla a su alrededor, que esa ciudad era muy difícil de entrar porque, como lo leíamos en la semana anterior, las puertas de Jericó se cerraron completamente y nadie entraba. ¿Y nadie qué? Dice que la puerta estaba cerrada, bien cerrada. O sea, era una situación que estaban completamente sellados, porque si permitían que entrara alguien desde adentro podrían derrotarlos, y resulta que nadie pudo entrar. Entonces la pregunta es: ¿cómo iban ellos a vencer a Jericó? Y Dios, con una estrategia, les dice que den 6 vueltas o una vuelta por 6 días, y en el séptimo día den 7 vueltas. Al finalizar la séptima vuelta, ellos darían un grito, y cuando den ese grito, las murallas de Jericó caerían al suelo. ¿Y qué sucedió? Exactamente como Dios se lo dijo. En la séptima vuelta todos sonaron el cuerno del carnero, dieron un grito de victoria, y las murallas de Jericó, ¿qué pasó con las murallas de Jericó? Y ya Israel entró adelante hacia el frente, conquistó la ciudad de Jericó, y ellos venían de esa gran victoria, venían de esa alegría de haber vencido a Jericó, que era la primera ciudad. Y Josué, sin pensarlo 2 veces, sabía que la siguiente ciudad después de Jericó era la ciudad de Ai. Y lo que acabamos de leer es que Josué manda a unos hombres a que vayan y miren la ciudad de Ai. Los hombres vienen y le dicen: no, Josué, no canse al pueblo, no lo canse.
Mande solo a 2,000 o 3,000 que con eso los vencemos. Miren la dimensión de lo que está pasando en este texto. No solamente Josué no consulta a Dios para ir a Ai, sino que viene una actitud que nosotros lo decimos en nuestro lenguaje común, una actitud sobradora. En Números capítulo 26 encontramos el último censo que hace Moisés al pueblo. Este es el último censo que hace Moisés antes de morir él. Ya había muerto Aarón, ya había muerto la gran mayoría de los que salieron de Egipto. Entonces podemos dar este censo como un número muy cercano a los que estaban cruzando el Jordán. El censo que nos da Números capítulo 26 dice que habían 601,000 israelitas, 601,000 y algo. Dejémoslo en 601,000. 601,000 personas. Ahora, de los números que nos dan las tribus, nos dice Josué capítulo 5, que solamente de los de la tribu de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés cruzaron 40,000 al otro lado. Esto nos deja con aproximadamente unos 500,000 soldados. No estoy siendo preciso con las cifras porque la palabra de Dios no nos da una precisión con respecto a cuántas personas cruzaron el Jordán o cuántas personas estaban en la victoria de Jericó. Lo que sí nos deja saber es que habían más de 500,000 de personas en el momento que iban a ellos a luchar contra Ai. 500,000 soldados en el ejército. ¿Eso es mucho o poquito? Mucho. Entonces imagínense que dicen los hombres que vienen de Ai, le dicen, no, tranquilo Josué, no mande a los 500,000, mande solo a 2,000 o 3,000. ¿Usted sabe de qué clase de proporción estamos hablando? Si usted es matemático y ha hecho la matemática muy rápida, se ha dado cuenta que el 10% de 500,000 es ¿cuánto? 50,000. Al llevarse él 2,000 o 3,000, no se estaba llevando ni el 10% de sus propios soldados. Es que ni el 5% serían, o sí, sería el 5%, serían 2,500. No, perdón, 25,000. O sea, está llevando nada. Tenía una actitud sobradora porque el 10% eran 50,000, 5% serían 25,000, 1% serían 5,000. Es que ni siquiera el 1% se lo llevó a la batalla. No canse a todo el pueblo, solo llévese a unos poquitos ahí, solo llévese a 3,000. Esto nos demuestra que Josué estaba tan alegre por la victoria de Jericó que no pensó muy bien y no le consultó a Dios. No solo no consultó a Dios, sino que se fue con una actitud como que, se las explico. ¿Cuántos se acuerdan del 5-0 de Colombia-Argentina? ¿Cuántos se acuerdan de ese 5-0? Eso es, cada vez que hay época de mundial siempre hacen lo mismo, muestran los mismos goles, muestran al Tino Asprilla marcando sus goles, muestran, o sea, vuelven y nos repiten toda la historia porque ese es uno de esos partidos que no nos podemos olvidar. ¿Y quiénes se acuerdan de cómo nos fue en el Mundial de Estados Unidos 94? ¿Por qué nos fue así? Porque íbamos con esa actitud sobradora. Decían en todo el mundo que como Colombia le ganó 5-0 a Argentina, ya Colombia iban a ser los campeones del mundo. Entonces llegábamos allá todos, sí, somos los duros, vamos a ganar, vamos a salir adelante. Y resulta que nos toca un partido contra Estados Unidos, que en el año 94, hoy Estados Unidos tiene un equipo más o menos bueno, pero en el año 94 Estados Unidos clasificó porque eran los anfitriones. Y salieron a la cancha, Colombia, no, esto es pan comido. Y Colombia perdió ese partido y por un autogol. ¿Cómo que? Yo me acuerdo cómo estaba nuestro país en esa época. Eso es terrible, porque habían apuestas millonarias, había gente con mucho dinero detrás diciendo que Colombia iba a ser el campeón mundial y la gente estaba desanimada porque todos pensaban que como le habíamos ganado 5-0 a Argentina y en su patio, eso de Estados Unidos, eso era pan comido. Fue exactamente lo mismo que le pasó a Josué. Josué llegó de una victoria de Jericó y dijo, no, esto ya, que se venga quien sea porque ya esta la ganamos porque la ganamos.
Y resulta que fue con solo 3,000, no llevaban ni el 1% y los devolvieron huyendo. Murieron 36 en esa batalla. Y obviamente vemos la reacción del pueblo que sucede en el versículo 5. Dice: y los siguieron desde la puerta de Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En la traducción del lenguaje actual, este texto nos dice: al bajarlo por la colina, los de Ai mataron a 36 israelitas. Eso hizo que los israelitas se acobardaran y tuvieran mucho miedo. Yo quiero que usted se coloque en la posición de Josué en este momento. Josué en este momento, él es el director del ejército de Dios, el director del ejército de Israel. Y él va a dirigir a un pueblo hacia la conquista, pero este pueblo está como acobardado, desanimado. ¿Ha tratado usted de liderar a gente desanimada y acobardada? ¿Fácil o difícil? La batalla más difícil que hay que ganar es la batalla de la mente. Convencer a la persona de que lo que se va a hacer, sí se puede hacer. Hay personas que tienen la capacidad de hacer algo, pero en la mente creen que no lo pueden hacer. Y por esa razón siempre salen derrotados. No porque no tengan la capacidad, sino porque en su mente creyeron que no podían hacerlo. Y ahora no era solo una persona, sino que todo el ejército estaba como acobardado. Todo el ejército estaba desanimado. Sus ánimos eran como el agua. Y obviamente Josué se preocupa y Josué entra a la presencia de Dios. Josué está frente al arca, se rasga las vestiduras, que es una señal de duelo. Se rasga las vestiduras en señal de que hay un problema, de que él no está contento en ese momento. Va él y todos los ancianos de Israel y se arrodillan frente al arca y empiezan a hablar con Dios. Y mire las preguntas que le hace Josué a Dios. Las preguntas de Josué eran unas preguntas fuertes, unos reclamos duros. Dios, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán? ¿Mejor qué? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Han escuchado ustedes antes un discurso parecido? Suenan igualiticos a los israelitas que escucharon las noticias cuando hicieron la expedición de los 40 días. ¿Por qué nos trajiste a morir al desierto? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Oiga, y todo el pueblo que dijo eso murió. ¿Excepto quién? Josué y Caleb. O sea, el mismo que vio que la gente murió por hablar así, resulta que ahora estaba hablando igual que ellos. El mismo que había visto las consecuencias de desanimar al pueblo, ahora estaba desanimado y decía exactamente lo mismo. Dios, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán? Dios, si nos íbamos a ser derrotados, ¿para qué me llamaste a esto? Me hubieras dejado mejor en mi casa, quieto, con las patas para arriba, viendo la novela, viendo YouTube. Pero me sacaste para ser derrotado. Es impresionante porque es muy difícil liderar a un ejército que está desanimado. Los primeros que deben de creer que pueden ganar la batalla son ¿quién? Los soldados, el ejército. Ahora imagínense cómo iban a ser ellos para la siguiente batalla. ¿Cómo iban a ser ellos para la siguiente batalla? ¿Fácil o difícil? Ahora vamos a mirar la respuesta de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿Cómo empezamos la prédica? ¿Se acuerda que les dije? Diga conmigo, un problema. ¿Qué se nos presentó aquí? ¿Problema grande o pequeño? Bien grande. Versículo 10. Josué capítulo 7, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Cómo le dijo? Levántate,
¿Por qué te postras así sobre tu rostro, Josué? Levántese, ¿usted qué le pasa, mijo? Usted no era el valiente. ¿Por qué está así afligido? Levántese, hermano. Versículo 11, ¿qué dice? Israel, ¿qué? Ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Palabras más, palabras menos. Le dijo: levántate, hermano, levante la cabeza, coja fuerzas. Porque el problema, ¿cuál pensábamos que era el problema inicialmente? ¿Cuál pensábamos que era el problema inicialmente? La derrota, el desánimo, la falta de valentía. Ya estaban acobardados ellos. ¿Y qué les dijo Dios? Respecto al problema, ¿qué les dijo Dios? Dios le dijo que el problema era el desánimo. Dios le dijo que el problema era que ellos habían perdido la batalla. ¿Qué les dijo a ellos? El problema es que ellos han pecado. Y aquí es donde el Señor ha venido hablándome hace varias semanas un tema muy importante que yo quiero que usted lo comprenda, mi hermano, y lo ponga en práctica de hoy en adelante. Y esto yo lo he titulado: el problema no es el problema. Diga conmigo: el problema no es el problema. Pero dígalo, ¿ustedes desayunaron? Si no desayunaron, afuera les vendemos desayuno. Dígalo como si hubiera desayunado entonces. El problema no es el problema. ¿Qué quiero decir con eso? En los ojos de Josué, el problema era la derrota. En los ojos de Josué era el ánimo del pueblo. En los ojos de Josué la situación era de que la próxima batalla no la iban a poder enfrentar porque ellos venían desanimados de una derrota. Lo que él decía: Señor, ¿y ahora qué hago con este pueblo? Y Dios le dice: ay, Josué, levántese, mijo, porque el problema no es el problema. El problema no es la derrota, el problema es el pecado, porque el pecado causó la derrota. Yo se lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Supongamos que usted miró esta pared y en la parte de abajo empezó a tener una humedad. Empezó a porosearse. ¿Cuántos han tenido humedad en su casa? Es un problema muy común. Y para muchos la solución de la humedad es coger y repellar, volver a estucar y pintar. Y ya, la pared quedó bonita, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con el tiempo? Pero no, entonces volvamos a arreglar. Venga, ¿dónde está Carlitos Sánchez? Carlitos, venga, haga un favor, hermano, repélleme eso otra vez y vuelva y píntalo. Y vuelven, lo repellan y lo pintan. ¿Y qué pasa al mes o a los 2 meses? ¿Por qué razón? Porque el problema no es el problema. Pensamos que el problema está en la pintura, pensamos que el problema está en la estucada, en la repellada de la pared, pero el problema no es el problema. ¿Cuál es el problema? Pueden ser varios. 1, alguna filtración de agua del techo por la pared. 2, en estos terrenos hay muy común que antes de que Junín lo construyeran, esto era un pantano. Entonces lo rellenaron y al construirlo nunca le echaron plancha y luego construyeron sobre la plancha, sino que iban colocando la baldosa, iban colocando la pared, y el ladrillo tiene una característica que es que el ladrillo absorbe agua. Y por aquí en estas casas es muy común ver humedades que arrancan desde abajo y suben, que eso es extraño. Por lo general las humedades son de arriba hacia abajo. Esa puede ser 1, 2, 3, puede ser alguna tubería de esas viejas galvanizadas. ¿Cuántos han tenido tubería galvanizada en su casa? ¿Qué pasa con el tiempo con esas tuberías? Se oxidan, se dañan y empiezan a
filtrar el agua, puede ser algún baño. Tantas posibilidades que hay, pero ¿qué hay que hacer para encontrar el problema? Hay que romper. Hay que llegar a fondo a ver dónde está el problema. Y muchos no quieren invertir el dinero que cuesta romper, porque para romper hay que invertir más plata. Hay que pagarle para que rompan, hay que pagarle para que boten los escombros. Luego hay que pagar para colocar el cemento, para colocar los ladrillos, lo que sea que haya que colocar. Y si era un baño, pues hay que enchapar otra vez. Y como la cerámica no se consigue, pues toca enchapar todo el baño otra vez. No, eso es mucha plata. Mejor vuelva y repelle y pinte. Oiga, es que hay una cosa que se llama el Zika. Usted le echa el Zika y eso arreglado. Y cógelo al maestro y le echa el Zika. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo le fue con el Zika? ¿Por qué? Porque no queremos llegar a la raíz del problema. Y esta es la revelación que Dios le está dando a Josué en este momento. Dios le está diciendo a Josué, el problema no es la derrota. El problema no es de que la gente está desanimada. El problema es que yo no estoy con ustedes. Y si yo no estoy con ustedes, no solamente vas a perder esta batalla, vas a perder todas las batallas de aquí en adelante. Dice, ellos volverán, cada uno volverán su espalda a sus enemigos. Serán derrotados, serán destruidos. ¿Por qué? Porque si hay pecado, Dios no está con ellos. Y el Señor ha venido mostrándome muchos casos, no solamente en mi vida personal, sino cuando algunos de ustedes vienen a buscarme en consejería, y ya algunos han escuchado esta frase en las últimas semanas, donde les digo, hermano, es que el problema no es el problema. ¿Cómo así, pastor? Venga, miremos bien el problema de fondo. Y cuando vamos a mirar, el problema no está en lo que siempre aparenta estar. Le voy a poner un ejemplo. Usted está casado o está casada, y por algún momento de su vida a usted se le ocurrió de que usted no es feliz con su cónyuge. ¿Alguno se ha sentido así alguna vez? Solo los que ya están solteros dicen amén, porque los otros los tienen vigilados, ¿no? Pero la realidad es que hay momentos en el matrimonio en que uno no se siente contento, que uno no se siente feliz. Y se nos ocurre que la solución es cambiar la pareja. Ah, es que este esposo no sirve para nada, este mal marido. Sáquelo, cámbielo, le dicen las amigas, búsquese a otro. Hágale, que un clavo saca. Ah, ¿cómo saben? Hágale, sálgase de eso, que hombres es lo que hay. Y muchos siguen ese consejo, terminan su relación y empiezan una relación con otra persona. ¿Y qué pasa al tiempo con la otra persona? Ah, no, es que el problema es él, vamos a buscar nosotros. Y es ahí donde entramos en las generalizaciones, porque cuando buscan y encuentran tantos hombres que ninguno le puede hacer feliz, llegan a la conclusión que es que todos los hombres son iguales. Mujeres, les cuento un secreto. Los hombres piensan lo mismo de ustedes, que todas las mujeres son iguales. No se los decimos a ustedes, pero cuando los hombres están chateando, se van por allá a jugar fútbol y están en sus conversaciones donde no hay mujeres presentes, dicen, es que todas las mujeres son iguales. Y es ahí donde vemos que el problema no es el problema, porque el asunto de la felicidad no está en otra persona. Nosotros nunca podemos buscar que una persona me haga feliz a mí. Yo debo ser feliz con una persona o sin esa persona. La fuente de mi felicidad es mi Padre Celestial, quien cuida de mí. La fuente de mi felicidad es Jesucristo, quien me permite llegar al Padre y quien dio su vida en amor por mí. Si yo estoy buscando que una persona me haga feliz, ¿sabe qué? El problema no está en la otra persona. El problema está porque el problema
no es el problema. Pastor, necesito un trabajo mejor. No me estoy ganando lo suficiente. Ese mínimo no me sirve. No me sirve el mínimo, no me sirve. Y resulta que se consiguen otro trabajo donde les pagan más, donde les pagan el doble. ¿Y quieres saber qué? Terminan peor de lo que estaban antes. Porque si no podían administrar el mínimo, menos van a administrar el doble del mínimo. Es más, terminan más endeudados porque al tener más salario les dan más capacidad de crédito. Ahí lo llaman del trabajo, de las tarjetas de crédito. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí, es que le acabamos de aumentar su cupo de crédito. Y ellos, ¡aleluya! Vamos al centro comercial y saca el plástico y dele. Hasta que le dice, fondos insuficientes. Y lo llama al banco, vea cómo está, es que vemos que usted, esa cuota está muy alta, ¿por qué le podemos ayudar a rediferir estas cuotas a 24 meses? Y ustedes, aleluya, me bajó esa cuota, pero ¿a qué costo? Cada cuota que usted añade adicionalmente le trae una cuota de manejo, cada cuota que usted añade adicionalmente son intereses adicionales que usted está pagando. No pudo con el mínimo, no va a poder con más. Pero pensamos que el problema está en el ingreso. Si gano más, pensamos nosotros, se acaba el problema, porque ya cubro mis deudas. Pero lo que no nos damos cuenta es que el ser humano cuando gana más, exactamente. Entonces resulta que el problema no es el problema. El problema no está en los ingresos, el problema está en la administración. Y por esa razón Dios muchas veces corta los recursos, porque si usted no está administrando bien los recursos, Dios viene, hace una intervención y hace una auditoría. Y esa es la causa, mis hermanos, por la cual muchos cristianos viven en derrota. Muchos cristianos no han podido salir adelante ni en sus proyectos de familia, ni en sus proyectos financieros, ni en sus proyectos de empresa. Porque no han tenido la sabiduría ni el discernimiento para encontrar realmente dónde está el problema. Queremos seguir repellando y queremos seguir pintando, porque es que me cuesta mucho dinero romper y llegar al fondo para encontrar realmente qué es lo que está pasando en el fondo. Pero la única manera que nos vamos a dar cuenta de eso es ¿cómo? Hay que romper. Hace solo 3 meses en la oficina que está en la parte de abajo, al frente de la recepción, encima de esa oficina está el baño que está en mi oficina. Y la secretaria del colegio estaba pero aburrida, pastor, vea, y eso bajaba el agua a chorros por la pared. Bajaba el agua a chorros. Me asusté porque pues si arriba hay un baño y el agua está bajando abajo, pues no necesariamente pueden ser aguas limpias, ¿no? Pueden ser exactamente. No, me acerqué y traté de oler a ver si olía algo y bueno, menos mal no huele a nada. Entonces, bueno, por ahora no estamos tan mal. Y llamamos a un maestro que estaba haciendo unos trabajos y, pastor, no, ya yo fui y vi, lo que pasa es que la baldosa no está bien fraguada, vamos a fraguarla. Y yo le dije, ese no es el problema. Pero él me miraba como que usted que sabe de eso, pastor. Obviamente yo no soy constructor, él es el constructor y él es el que sabe de eso. No, que vamos a fraguar eso. Y fue y fraguó, ¿y sabe qué pasó? Seguía bajando agua. Le dije, hay que romper porque eso debe ser una tubería. No, pastor, eso no es una tubería. Yo fui y el inodoro estaba como suelto. Eso por ahí es que se está filtrando. Yo voy y lo voy a pegar bien y vamos a arreglar eso. Y fue y lo arregló y lo pegó. ¿Y sabe qué? Siguió bajando agua. Porque el problema no era el problema. Ya en el tercer intento le tocó ir y romper y consecuentemente había una tubería de PVC que el codo parece que no había quedado pegado muy bien y con el tiempo se soltó y esa era la botadera de agua. Muchos de nosotros no estamos dispuestos, mis hermanos, a abrir nuestro corazón para que Dios empiece a trabajar en lo más profundo de nosotros, para que Dios pueda arreglar realmente dónde está el problema.
Todos queremos seguir viviendo del acetaminofén, queremos seguir viviendo del Dolex, queremos la solución microondas. Queremos que todo se resuelva rápido. Pero para que usted mire la resolución que hubo para este capítulo, no fue una resolución fácil. Josué tuvo que llamar al joven Acán o al señor Acán y confrontarlo. Cuéntame lo que estás pasando. Versículo 20, se lo dejo de tarea para que usted lo lea. Y Acán le confiesa que él, cuando llegó a Jericó, él vio un manto babilónico, vio unas piezas de oro, unas piezas de plata, y le llamaron la atención y se las guardó y las metió en un hueco y las encaletó. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Por qué Dios se molestó con esto? Porque Dios les había dado una orden en el capítulo 6 donde les había dicho: todo el tesoro de Jericó le pertenece a Dios, no le pertenece a los soldados. Y se los dijo desde el comienzo: eso es anatema. En otras palabras, es algo que tenía un destino específico, y si se cambiaba ese destino, eso era destrucción. Iba a causar destrucción. Y él, sabiéndolo, se cogió las cosas, porque en su mente dijo: no, nadie me vio, ¿no? ¿Cómo es que hacen todos? No está el pastor, no está mi mamá, no está mi papá. Entonces venga, nadie me vio. Ojos que no ven. Oiga, ¿cómo saben? Saben mucho, ustedes están bien conectados con este tema. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Dice la instrucción que tuvieron que sacar a Acán, a sus hijos. Preste atención a lo que le pasó al tesoro. Dios no le dijo: cojan el tesoro y vuelvan a llevar al templo. No. Cojan el oro, la plata y el manto, y todo debe de quemarse. Tuvieron que apedrear a Acán, apedrear a sus hijos y quemarlo todo, porque ese era el problema. Ese problema sí era el problema. El pecado que había en Israel. Al destruir ellos el pecado, el favor de Dios vuelve sobre Josué. El favor de Dios vuelve sobre Israel. ¿Y qué sucede en el capítulo 8? Lea conmigo capítulo 8, versículo 1. Y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. No le dijo: coja los 3,000, sino cójalos todos. Levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Preste atención a lo que dice el versículo 2. ¿Recuerda qué había que hacer con el tesoro de Jericó? No, el tesoro de Jericó, no lo que se robó Acán. El tesoro de Jericó había que llevarlo al templo, porque era para Dios. Versículo 2. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. ¿Cuál es la diferencia? Mire lo que dice: solo que sus despojos, en otras palabras, sus tesoros y sus bestias, la tomaréis ¿para quién? Esta victoria sí será para usted, Josué. No solamente resolviste el problema, sino que Dios lo recompensó a él con el tesoro de la siguiente ciudad. Y después de esa ciudad vinieron 31 otras ciudades donde Josué pudo conservar el despojo y el tesoro de cada una de esas ciudades. Mi hermano y mi hermana, hoy le quiero decir que cuando usted abre su corazón ante Dios, cuando usted le obedece a Dios y erradica de su corazón lo que Dios le está pidiendo que usted debe hacer en su vida, es ahí cuando usted empieza a ver la victoria de Dios en las siguientes batallas de su vida. Es ahí cuando usted empieza a ver la gloria de Dios caminando a su favor. Es ahí cuando el problema que usted se vaya a enfrentar, usted podrá ver la victoria de Dios sobre su vida, porque quiere saber que cuando Dios está con usted, la victoria está garantizada. Tengas 3,000, tengas 5,000, tengas 500,000, tengas 300, la victoria de Dios estará garantizada sobre tu vida. Alguien me enseñó una vez y me dijo: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se
se gana. Por eso debo asegurarme de que mi corazón esté alineado con el corazón de Dios, para que yo pueda comprender entonces qué es lo que Dios demanda de mí. La pregunta que tengo para ti en este día es: ¿cuál es tu problema entonces? Y si usted analiza su vida y le da esta cosmovisión, yo le puedo casi garantizar que el 90% de los problemas que ustedes enfrentan no son los problemas. Hay algo que está más a fondo. ¿Qué es lo que está causando los otros problemas? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer? Alguien acostumbraba a decir: rodillol más ayunol. Postres en la presencia de Dios. ¿Qué hizo Josué? ¿Cómo Josué descubrió el problema? ¿Qué hizo Josué? Fue y se postró ¿dónde? Frente al arca del pacto. Fue y se postró frente a Dios. ¿Y sabe por qué esa es la clave del problema? Porque Josué no sabía lo que había hecho Acán. Nadie sabía lo que había hecho Acán. El único que sabía era ¿quién? Acán, hablándolo humanamente. Nadie sabía cuál era el problema. Josué pensaba que era que Dios había orquestado esa derrota para algo. Josué pensaba que había otro problema. El único lugar donde usted y yo podemos encontrar la raíz real del problema: postrados a la presencia de Dios. Postrados a la presencia de Dios. Señor, ¿cuál es mi problema entonces? Pensé que el problema era esta esposa malgeniada que me diste. Y resulta que el problema puede ser que usted es el que le saca el mal genio. Señor, ¿qué hago, Dios, con estas finanzas? No sé qué hacer, Dios mío. No me alcanza. Una de dos: sea un hombre o una mujer productiva. Usted ya no está en el desierto. ¿Hay alguien aquí que todavía quiera quedarse en el desierto? ¿Alguno del desierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el maná ya no le va a venir más del cielo, que el agua no le va a salir más milagrosamente de la roca, que si yo quiero un alimento, yo tengo que ir y sembrarlo y cosecharlo. Tengo que ser productivo. Pero realmente, ¿cómo te vas a dar cuenta de cuál es tu problema? Vea, arrodíllese. Señor, no sé qué pasa con mis hijos. De repente se volvieron rebeldes y no entiendo lo que está pasando. Posiblemente hay algo oculto en el corazón de tu hijo que no te has dado cuenta. Algo que usted actuó y a lo mejor él está resentido. Posiblemente las malas amistades. Posiblemente las cosas que ven en televisión, las cosas que ven en la internet. No sabemos. ¿Cómo lo va a saber usted? Si usted está ocupado todo el día en su trabajo, si usted está ocupada todo el día atendiendo otras cosas. ¿Sabe cómo se va a dar cuenta de ese problema? Rodillas delante de la presencia del Señor. Ay, pastor, pero es que usted todos los mensajes los termina que con la presencia del Señor. Es que no hay más. No hay otra solución. Esto no es de yo darle una fórmula médica y vaya a drogas, la rebaja y compre 3 pepas y quédese tomando eso por el resto de su vida y se va a sentir mejor. No. Si fuera por eso seríamos una droguería y no una iglesia. Los problemas nuestros tienen una raíz espiritual. Tienen una raíz espiritual. Muchos de los problemas económicos vienen con el problema de Jericó. Que alguien vio algo que le pertenecía a Dios y se quedó con eso. Los diezmos que le pertenecen a Dios, las primicias que le pertenecen a Dios. Nos vieron, nos gustaron, venga. Nadie me vio, el pastor no me vio, el pastor no sabe cuánto me gano yo. Y yo no estoy mirando los sobres de quién diezmo o no, mis hermanos. Yo no estoy viendo eso. Yo quiero orar por todos ustedes igual. Den lo que den, yo estoy orando por ustedes.
me pasa son las peticiones nomás, y ahí estamos orando cada semana por ustedes para que Dios bendiga. Entonces, puede que ni siquiera su cónyuge se dé cuenta lo que usted está haciendo con sus finanzas, pero quiero decirle algo: hay alguien que sí lo sabe. Hay alguien que sí sabe lo que está pasando en el fondo. Hay alguien que sí sabe cómo tú manejas tus dineros. Hay alguien que sí sabe las conversaciones de WhatsApp que tú tienes, así usted le tenga 20 claves a su celular. Hay alguien que sí sabe, así tú no le hayas escrito a esta persona en WhatsApp, alguien sí sabe los pensamientos que hay en tu mente. Y si usted no se arrodilla y no se entra en la presencia de Dios, usted se va a pasar toda su vida repellando y pintando una pared, pensando que ese es el problema. Y al final de cuentas, termina costándote más la solución temporal que la solución permanente. Créame que después de 4 o 5 repelladas, le hubiera salido más barato haber roto la pared desde el principio y haber arreglado el problema. Pero queremos seguir repelle y pinte, porque lo que importa es cómo se vean las cosas por fuera, pero no por dentro. Lo que importa es qué va a decir la gente de mí, qué va a decir el pastor de mí, qué va a decir mi esposa de mí, qué van a decir mis hijos de mí. Usted no se preocupe, porque la siguiente batalla que vas a pelear, si tú eres obediente a Dios, si tú haces caso a la palabra de Dios, yo te vengo a decir que la siguiente batalla que vas a enfrentar será una batalla con la victoria garantizada en el nombre de Jesús. Será una batalla en la que vas a ver una victoria tan grande de parte de Dios. Y los despojos de esa batalla, ¿sabe de quién van a ser? Van a ser para usted. Va a ser la victoria que Dios te va a dar, porque hemos resuelto el problema que realmente era el problema. ¿Cuántos saben decir amén en esta hora? ¿Cuántos saben decir amén en esta hora? Hoy te he venido a decir, pueblo de Dios, que esta batalla puede que sea la última batalla que hayas perdido. Tu última derrota que viviste puede que sea la última. No depende de mí, depende de usted. Depende de qué tan profundo usted esté dispuesto a romper para que Dios haga la obra en usted, para que el gran maestro de maestros pueda arreglar cuál es el verdadero problema que hay en ti. Porque sí te puedo asegurar que el problema que tienes hoy no es el problema. Hay un Dios que está en los cielos que te va a dar el discernimiento. Yo hoy le pido a Dios que haga como hizo con Eliseo y su siervo, que quite las vendas de sus ojos, que abra sus ojos espirituales para que ustedes puedan ver realmente dónde está el problema, cualquiera que sea, que usted pueda ver el problema. Y cuando ya yo sé cuál es el problema, ¿qué se hace después? Que no le pase a usted lo de una señora muy mayor de edad que fue donde un médico y le dijo: doctor, me duele aquí. Y el médico le mandó todos los exámenes, le hizo la radiografía, la miró, y cuando volvió con los exámenes le dijo: usted no tiene nada. Ay, sí, doctor, pero es que también me duele aquí. Y le mandó la radiografía de la rodilla, una resonancia, le mandó todos los exámenes, y a los 15 días volvió y le dijo: pero es que usted no tiene nada, usted está bien. Ay, doctor, pero es que también me duele aquí. Y le mandó todos los exámenes, y después de mandarle todos los exámenes, ¿sabe de qué se dio cuenta el doctor? Que el problema era el dedo. Que donde ella tocaba no le dolía lo que ella tocaba, sino que le dolía el dedo. Usted se reirá, pero muchos de ustedes andan así. El problema es que no ayuno, y me meto a ayunar y hago el ayuno de 21, de 40, de 120 días. Bajaron 80 kilos y no encontraron el problema. El problema es el diezmo, y ofrendan, y pactan, y dan ofrenda, y no pasa nada. Yo sé cómo resolverlo. Que el pastor ore por mí. Entonces viene la administración y hay que hacerle la acogida al pastor. Y si el pastor está por acá, y si viene otra hermana a orar, no, usted no, que ore por mí el pastor. Solo él, nadie más. Usted se ríe y eso pasa.
Ay, pastor, ¿con qué aceite? No, si no es el que me trajeron de Jerusalén, no ore por mí, porque esa es la solución. El problema, dígalo fuerte conmigo, el problema, estás peleando contra algo que realmente no deberías estar peleando. Al final de todos, casi siempre el problema es un faltante que hay en mí. Somos fáciles de señalar el problema. Es que el problema es él, es que el problema es ella, el problema es... Hay pastores que hasta dicen, es que el problema es la iglesia. Y hoy con toda la autoridad del Señor le puedo decir que el problema nunca es la iglesia. El problema soy así como cuando uno como pastor se para y se toma las victorias de la iglesia, también soy responsable de las derrotas. Porque el problema no es el problema. El problema no son las finanzas. El problema no es tu esposo. El problema no es tu suegra. Bueno, no. El problema no son tus hijos. El problema no es tu líder. El problema tampoco es tu pastor. El problema está aquí adentro. Pídele al Señor que le quite las vendas de sus ojos, para que puedas ver realmente cuál es el problema. Yo sé que ustedes van a salir, muchos del día de hoy, con las vendas quitadas de sus ojos y listos para conquistar lo que Dios les va a entregar en esta semana. ¿Hay alguien que esté cansado de estar derrotado? Si usted está cansado de luchar en derrota, pídale a Dios que le abra sus ojos, porque he aquí viene la temporada de tu victoria en el nombre de Jesús. He aquí viene la temporada de victoria en el nombre de Jesús para tu vida. He aquí viene la temporada de ensanchamiento para tu vida y para tu familia. He aquí viene la temporada de ensanchamiento financiero para tu casa, para tu empresa, para todo lo que Dios te ha entregado. He aquí viene la temporada en la que vas a ver a tus hijos servir al Señor. He aquí viene la temporada en la que vas a llegar a tu lugar de trabajo y vas a poder conquistar a tu jefe para Cristo. He aquí viene la temporada en la cual le vas a predicar a tu familia y ellos van a ver todas estas sillas que usted ha marcado para cada una de sus familias. Usted los va a ver llenas con su familia, porque ahora estamos viendo cuál es la raíz del problema y vamos por la conquista, vamos por la familia, vamos por nuestro barrio, vamos por Cali para Cristo. Alguien puede ponerse de pie y puede glorificar a Dios en esta hora. Alguien puede ponerse de pie y saber que Dios está obrando en este momento. Alguien puede ponerse de pie y decirle a Dios: gracias, Dios, porque estás abriendo mis ojos. Gracias, Dios, porque he podido ver que el problema que estaba enfrentándome no era mi problema. Estaba peleando contra las cosas equivocadas, pero ahora yo sé que lo primero que voy a hacer es postrarme en tu presencia, para que tú, Señor, seas revelándome cuál es la raíz de mi problema y yo pueda erradicar ese cáncer, esa enfermedad de todo de mi vida, para poder avanzar conforme al propósito de Dios. Porque he aquí, este es el año de la conquista, este es el año de la victoria, este es el año de ver la gloria de Dios en mi familia, este es el año de saber que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él no me dejará, Él no me abandonará. Nadie te podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Si Dios está contigo, yo te puedo decir, la batalla ha sido ganada en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén?